Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la introducción y la creación de nuestra etiqueta Canvas, que es una etiqueta de HTML5, la cual nos va a permitir pues dibujar gráficos, que nos van a servir para poder crear nosotros nuestros juegos en HTML. Entonces pues yo me he creado acá una carpeta llamada Crea tus propios juegos con HTML y Canvas. Es una carpeta, la voy a abrir con Visual Code y aquí voy a empezar a trabajar lo que es los archivos de programación del curso. Bien, voy a ampliar esto y lo primero que vamos a poner es un archivo en HTML5 llamado eh, canvas.html. Bien, en este canvas pues voy a generar las etiquetas HTML5, automáticamente Visual Code me las genera. Bien, y aquí dentro del body pues voy a crear esa etiqueta eh, del canvas. Como ven, es una etiqueta HTML, HTML5, etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Esta etiqueta, al igual que todas las etiquetas de HTML5, puede tener un atributo ID, el cual le vamos a poner de nombre canvas. Puede tener lo que es atributos para darle un ancho, en este caso 600 le voy a dar. Puede tener un atributo para lo que es la altura, height, le vamos a dar 400. Entonces tenemos una etiqueta canvas la cual tiene 600 de ancho y 400 de alto. Sobre estas dimensiones 600 por 400 pues vamos a ir trabajando y creando nuestros gráficos sobre el canvas. Bien, ahora pues si esto lo visualizamos en el navegador, voy a abrir con Google Chrome, pues no visualizamos absolutamente nada porque el canvas pues es transparente. No significa que no exista, sino que es transparente. Podemos hacer acá dentro del head crear lo que es los estilos. Estilo, a ver, vamos a ver, style, etiqueta style, para poder darle un estilo a nuestro canvas, es decir, vamos a darle un color de fondo y un color de borde. Entonces pues como esto es CSS, pues vamos a seleccionar la etiqueta canvas, abrimos y cerramos. Entonces selecciono directamente la etiqueta canvas con el nombre de su etiqueta y aquí le voy a dar lo que es un background color y le voy a dar un color de, por ejemplo, color rojo, un color rojo, y también le voy a dar lo que es un border que sea sólido, que sea amarillo y que ese borde sea de 3px. Vamos a darle a guardar y vamos a visualizar acá. Y como ven, aquí está mi canvas, ya le di el color y ya le di el border. Entonces ahora sí ya lo visualizo. Sobre este 600 por 400 que le indiqué acá, pues vamos a ir trabajando nuestros gráficos, todos nuestros círculos, y posteriormente pues iremos creando nuestros juegos ya funcionales, que más adelante lo vamos a ir viendo. Bien, otra cosa también es que podemos esto, obviamente, trabajarlo con JavaScript. Vamos a detectar si nuestro navegador pues aguanta o resiste o tiene compatibilidad con la etiqueta Canvas. Entonces pues debajo de Style vamos a abrir lo que es la etiqueta de Script. Dentro de esta etiqueta de Script pues ya podemos colocar lo que es el código de JavaScript. Vamos a decirle acá window, la clase window punto onload para detectar eventos o para cargar eventos. Esto vamos a decirle que es igual a function, a una función
abrimos y cerramos. Y lo que vamos a hacer pues es seleccionar el canvas por medio de su ID. Entonces pues vamos a crear una variable que se va a llamar canvas, que esto va a ser igual a document, y podemos llamar ahora al método getElementBy by ID para poder llamar al ID del canvas que hemos creado acá. Con esto ya tenemos identificado al canvas y guardado en esta variable canvas. Vamos a ponerle acá punto y coma. Y ahora pues con un if vamos a evaluar que exista el canvas y que a su vez se soporte lo que es un método del canvas. Entonces pues vamos a abrir y cerrar acá. Vamos a preguntar primero si el canvas existe. Si está en true es porque existe. Y a la vez otra validación. Vamos a preguntar si canvas.get context es un método de canvas. Get context. Preguntamos acá get context. Si estos dos están en true, vamos a seguir validando lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar esta variable ctx. Esta es una variable inventada por mí. Aquí vamos a guardar lo que es canvas. Vamos a agarrar la variable canvas y vamos a llamar a getContext, que es esto de acá, este método. Pero este método nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones. Nuestros juegos van a ser en dos dimensiones. Entonces pues vamos a guardar esto acá en ctx. Y lo que vamos a hacer es con otro if. Vamos a preguntar si ctx está en true. Es decir, lo que estamos preguntando acá es si ctx soporta, si el navegador soporta este método getContext en dos dimensiones, significa que el canvas pues es soportado por nuestro navegador. Ya estamos validando aquí en este if que ya pasó el primer filtro de que existe, de que el canvas existe en este navegador, es decir, es soportado. Y a su vez que el getContext también soporte pues las dos dimensiones del canvas. Entonces eso lo estamos guardando acá. Y acá estamos preguntando con ese if si ctx es true, significa que esto existe dentro de este entorno. Y el entorno pues es el navegador que soporta en realidad nuestra etiqueta de canvas. Acá simplemente pues vamos a decirle un mensaje. Si existe y si no existe. Si no existe es porque no soporta la etiqueta canvas, no se soporta la etiqueta canvas en mi navegador, es decir, en este browser, en este Google Chrome que yo tengo acá. Entonces pues con un alert saco el mensaje de si se soporta la etiqueta, si se soporta la etiqueta canvas. Y si es false, es decir, lo contrario de esto que es true, pues simplemente le digo que no se soporta. Entonces, en el resultado, cuando yo ejecute esto, me tiene que salir este alert o este alert de acá, dependiendo pues la evaluación, ¿no? Me sale que sí se soporta la etiqueta canvas. Entonces, pues de esta forma estamos utilizando el canvas, ya le dimos un color con los styles, los estilos CSS, y con código de JavaScript pues estamos detectando si se soporta las dos dimensiones de la etiqueta canvas en este browser o en este navegador del Google Chrome. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo utilizar unas funciones propias del canvas para poder dibujar rectángulos y para poder dibujar círculos y también para dibujar cuadrados. Vamos a ver,
Vamos a irnos a nuestro canvas, que ya le habíamos dado lo que es un ancho y un alto y también una color. Yo le he cambiado el color a este color de tipo cian. Bien, vamos a quitarle este alert para que nos deje trabajar, para que ya no nos salga ese alert. Y lo que vamos a hacer acá pues es, vamos a definir lo que son las colores del cuadrado que vamos a crear con una función llamada fillRec. Entonces pues vamos a poner acá en un comentario, definimos las colores. Vamos a utilizar entonces el objeto ctx y vamos a llamar a un valor llamado file_style. Con esto vamos a indicar el color el cual va a tener el cuadrado que vamos a ir formando. Entonces esto lo vamos a guardar como en una cadena de texto. En una cadena. Vamos a decirle que esto va a ser de color amarillo. Luego vamos a llamar a otro atributo, en este caso que se va a llamar stroke style. Esto va a ser igual a vamos a poner acá un valor en código hexadecimal, en este caso el color rojo en hexadecimal. Lo guardamos entre comillas. Entonces lo que estamos haciendo pues es indicarle al objeto que vamos a darle forma de color perdón, al cuadrado que vamos a crear, le vamos a decir que va a tener este color de relleno, color amarillo, y este stroke style es para otra función, para poder darle un marco a ese cuadrado, que ya lo vamos a ver. Otro es para darle, hay otro método, en este caso line width, th, ¿sí? Perdón, width th. Esto va a ser igual a 5px. Esto significa ancho de la línea. En este caso, pues la línea va a ser aplicada a este stroke style, que es el que nos va a generar un marco en nuestro cuadrado. Bien, ahora para poder generar ese marco, tenemos que tener en conocimiento que este método, el método en este caso es el método llamado .ctx. Vamos a llamar al método fileStyle. Perdón, fileRec es el método que nos va a crear, en este caso, pues un cuadrado. Y este método tiene 4 parámetros. Tiene el parámetro X, el parámetro Y, el ancho y el alto. Todo en inglés, obviamente. Entonces, pues vamos a decirle que se inicie en el píxel 50. La X va a ser en la izquierda 50, la Y va a ser una separación de la derecha también de 50px, y lo que es el ancho le vamos a dar un ancho de 100 y un alto también de 100. Entonces vamos a ver acá, aquí tenemos un cuadrado. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué se ha situado el cuadrado aquí, separado del borde de acá y separado del borde de aquí? Pues es por esto, por esta separación de acá, por esta posición X le hemos dicho 50 y la posición Y en 50. Entonces, pues, si nosotros aumentamos esto o jugamos con este 50 y le aumentamos a 150, vamos a ver que esto se va a desplazar más acá. Entonces, de acá a acá hay 150 píxeles y de acá a acá hay el 50 píxeles, que es lo que está imperando acá. Entonces, vamos a cambiarle, vamos a ponerle 50 nada más. Entonces, este método fileRec es el que nos dibuja este cuadrado. Y a este método le estamos aplicando lo que está acá.
el color yellow, el color amarillo. Bien, ahora esto no está aplicando todavía porque tenemos que llamar a otro método especial. Y esto todavía no está aplicando porque tenemos que llamar al método que nos va a dibujar líneas. Entonces, pues vamos a decir acá, método ctx, perdón, utilizamos la variable ctx, que es de Canvas, y llamamos a stroke rec. Ahora sí, stroke rec. Y acá pues le vamos a pasar, de igual forma, va a recibir parámetro X, Y y ancho y alto. Y le vamos a pasar los mismos parámetros que le pasamos a fileRec para que se sitúe en la misma posición en la que está nuestro cuadrado amarillo. Ahora, como esto es stroke rec de stroke, pues se le está aplicando el rojo y se le está aplicando el 5px, que es su ancho de línea. Vamos a ver acá. Entonces aquí, como ven, estas líneas rojas, que es la que bordea a nuestro cuadrado amarillo, está siendo generado por este método stroke rec. Bien, ¿qué pasa si muevo esto? Aumento a 150, pues simplemente desplazo mi cuadrado hacia más píxeles, más hacia mi derecha. Bien, quiero crear otro cuadrado. Pues muy fácil. Voy a poner acá un comentario y vamos a cambiar el color de relleno de ese otro cuadrado del cual vamos a crear. Vamos a utilizar File Style, pero vamos a utilizar, ya no le vamos a pasar un color sólido como el amarillo, sino le vamos a pasar un color combinado, utilizando lo que es RGBA, que nos sirve para poder enviar códigos de colores para que nos muestre un color combinado, una combinación. Y lo mismo tenemos que hacer para lo que es esto de acá, para crear el nuevo cuadrado y el nuevo borde, pues tenemos que utilizar esto. Y aquí pues vamos a desplazar para que sea en 200 píxeles de la izquierda y acá en nuestro borde también en 200 píxeles de la izquierda. Y eso pues va a tener ese nuevo cuadrado que estamos creando. Este es un cuadrado y al poner nosotros nuevamente llamando llamando al método fileRec y al stroke rec, pues estamos generando otro cuadrado con nuevos valores, con un nuevo color de relleno y con una nueva posición. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el nuevo cuadrado. Bien, entonces lo que estamos haciendo es generar o dibujar todas estas líneas, todos estos cuadrados en el canvas utilizando el objeto de canvas. Bien. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora cómo dibujar líneas utilizando el canvas con unos métodos especiales. Bien, pues voy a crear acá un nuevo archivo, el cual se va a llamar líneas.html. Voy a copiar todo el código que he generado acá en canvas.html y lo voy a pegar en líneas. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar todo este código dentro del if y aquí voy a empezar a trabajar. Bien, lo primero es que vamos a realizar lo que es los estilos que le vamos a dar a la línea. Bien, entonces voy a utilizar ctx.linewidth width igual a 5px. Va a tener 5px de ancho, es el ancho de la línea. Luego vamos a utilizar lo que es el stroke style, ctx.stroke style. Esto va a ser igual a amarillo.
nuestro ancho el ancho de la línea va a ser 5 y el color de esa línea pues va a ser, gracias a Stroke Style, de color amarillo. Bien, entonces vamos a poner acá un comentario. Iniciamos el trazo de esa línea. Vamos a utilizar ctx punto y un método para poder inicializar ese trazo. El método se llama BeginPath. BeginPath, abrimos y cerramos. Entonces con esto estamos llamando al método que nos va a inicializar el trazo de esa línea. Luego tenemos que decirle al canvas de qué punto va a partir, de qué punto va a iniciar desde el punto inicial hacia el final, de donde va a partir y va a finalizar el trazo de esa línea. Entonces, pues para ello vamos a utilizar ctx.move_to. Entonces aquí vamos a decirle 50,50. Esto significa que va a inicializar en el punto 50 de la izquierda y en el punto 50 de la derecha. Eje X, eje Y. Bien. Otro punto, otro método importante es el line to, es decir, dónde va a finalizar. Vamos a ponerle nosotros que va a finalizar en el punto de la Y en el 450 y en el 50. Eso es como si fuese un plano cartesiano dentro de nuestro canvas. Entonces tenemos acá 0 de 0, 0 de 1, 1 de 0, y así se va formando como un plano cartesiano. Entonces ese principio es el que coge la inicialización de nuestra línea y la finalización del trazado de nuestra línea. Y por último, pues para dibujar ya la línea, pues vamos a llamar a Stroke, al método Stroke. Este método pues ya nos va a hacer el trazado de la línea. Entonces pues vamos a llamar a este archivo líneas. Voy a ejecutarlo, abrir con Google Chrome y como ven pues acá tengo esta línea. Se inició en el punto 50 por la X, acá hay una separación de 50 y por acá también hay una separación de 50 px. En la parte de line 2, pues acá hay 450. Entonces de aquí hasta acá hay 450 de separación y de acá a acá hay 50. Entonces a eso es a lo que me refería, que es como un plano cartesiano. Bien, entonces pues aquí tenemos estos métodos que nos grafican el trazado de una línea. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo darle una terminación a nuestra línea. Vamos a incrementar el ancho de esta línea. Vamos a ponerle que sea 25. Y aparte vamos a crear otras líneas más. Bien, vamos a crear esas líneas aquí abajo. Vamos a utilizar el stroke para declarar o determinar el color de otra línea. En este caso vamos a ponerle color naranja. Luego pues vamos a poner todo esto de acá para crear el trazado de esa línea. En este caso pues vamos a ponerle que va a iniciar en 50 en Y y en la posición 100 por la X. Y la finalización va a ser en 100 por el lado de la X. Bien, entonces pues entonces tenemos acá la otra línea. De igual forma pues voy a poner acá otra línea que va a tener el color azul. Vamos a ponerle azul. Color azul
de 50 a 150 en esta posición para que esté abajo de esta línea naranja, y acá también de igual forma en 150. Y aquí tenemos la línea azul. Bien, ahora pues la nueva propiedad que queremos darle a esto, o una finalización o un terminado a estas líneas, pues es una propiedad llamada LineCap. Esa propiedad LineCap vamos a ponerla aquí debajo de BeijingPad. Vamos a utilizar CTX como siempre y vamos a utilizar LineCap. LineCap. Bien, bueno, acá no es un método, simplemente es una propiedad a la cual le asignamos un valor. En este caso, pues le decimos round, de redondeado. Entonces, pues si esto guardamos y si esto está bien escrito, line cap, bueno, round, vamos a ver. Como vemos, pues la línea amarilla tiene ese borde terminado de redondeado. De igual forma, pues todos se están aplicando la misma. Si nosotros llevamos esto y se lo aplicamos a lo que es el orange, a la línea naranja, pues vamos a ponerle otro terminado, que es otra propiedad llamada square. Vamos a ponerle aquí square. Entonces la línea amarilla tendría este redondeado, este terminado, y la línea naranja pues le corresponde esto, le correspondería este valor square. Entonces pues ya tenemos esta no se afecta con la propiedad de abajo, ni esta propiedad round afecta a la propiedad que está aquí, a la línea de naranja, pero sí se afecta a la que está abajo. Entonces a la que está abajo le vamos a poner pues una propiedad llamada bat o boot. Vamos a ponerle acá debajo del color, vamos a ponerle bat. Entonces pues nos ha recortado un poco. Esa es la gracia de esta propiedad bat. Entonces pues aquí tenemos una nueva propiedad LineCap para poder darle terminados a nuestros trazos. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver otras propiedades del Canvas para lo que es las líneas. Vamos a ver cómo poder dibujar varias líneas, formar un cuadrado y rellenarlo automáticamente. Bien, para ello pues vamos a borrar todo esto que está acá. Vamos a reutilizar esto mismo. Lo voy a copiar todo, control A, y voy a crearme un nuevo archivo. Se va a llamar trazos.html, y acá voy a pegar lo que he copiado. Bien, acá pues voy a borrar todo esto, y acá pues lo primero voy a poner un comentario. Esto se va a llamar path de ruta. Vamos a inicializar lo que es el trazo con BeijingPad. Vamos a poner lo que es el inicio, desde donde se va a iniciar el punto de inicio de la línea, y vamos a crear 3 líneas. Bien, vamos a crear 3 líneas. Vamos a poner acá line2, 3 llamadas al método line2, y a cada uno le vamos a pasar una medida distinta para que nos pueda dibujar un cuadrado. Y por último vamos a utilizar lo que es el método stroke para que nos termine de dibujar todas estas líneas en estas posiciones. Bien, entonces pues vamos a ejecutar esto, trazos. Vamos a ver si acá se puede. Vamos a ponerle trazos.html.
Bien, aquí está. Entonces pues aquí está. Inicializamos en 50 de 100 y acá están nuestras tres líneas. Nuestras tres líneas. Bien, entonces, ¿cuál es el método nuevo que vamos a ver? Vamos a crear nuevamente lo mismo. Nuevamente lo mismo. Nuevamente lo mismo. Vamos a inicializar otras líneas que nos formen un cuadrado, pero en 200 y en 100. Acá va a ser 250. Acá va a ser 50. Acá va a ser 300. Aquí 100. Aquí 250. Y acá 150. Bien, stroke está bien acá. Vamos a utilizar un nuevo método que se llama close path. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método lo que va a hacer es cerrarnos, como dice su nombre, close path, cerrar la ruta, es decir, toda esta ruta que estamos inicializando desde este punto y estamos continuándolo con line 2, en esta posición y en esta otra posición, pero dejamos una puerta abierta. Aquí arriba dejamos una puerta abierta, pero acá con el método close path, pues esa puerta abierta que se genera de todo esto, pues se va a cerrar automáticamente gracias a este método. Bien, porque lo estamos aplicando acá. Entonces, pues voy a darle a guardar y voy a ejecutar. Entonces, como ven, pues yo he creado, igual que aquí arriba, 1, 2, 3 line 2 y un move 2 de donde iniciamos. Entonces es lo mismo, la diferencia es que acá le estoy aplicando el close path, es el que me cierra el último eslabón, por decirlo así, que estaba vacío, pues me lo cierra con una línea, de manera automática al llamar al método este. Bien, vamos a copiar esto y vamos a utilizar otro método también. Otro método, inicializamos en move2, va a ser acá 350 en 100, aquí va a ser 400, acá 450, de 100, acá 400, aquí 150, acá close path, stroke, y aquí pues vamos a llamar a un método que se va a llamar fill. Ese método lo que va a hacer es rellenarnos con un color, es decir, el relleno que está acá. Acá está rellenado con el color de acá, pero nosotros le vamos a poner un color nuestro. Entonces le vamos a, por acá vamos a declarar ctx.fillStyle. Esto va a ser igual a, por ejemplo, rojo. Cerramos con punto y coma y pues este color que le estamos aplicando al canvas y con este método fillStyle, pues solamente va a ser aplicado a este cuadrado que estamos creando acá. Nada más porque acá le estamos llamando al método. Está siendo afectado, este método fill está afectando solamente a este cuadrado que estamos generando acá. Más no acá, más no acá. Entonces, como ven, aquí está. Esto lo vamos a poner a 10 de ancho de la línea. Y aquí tenemos, pues aquí tenemos el método fill rellenando de color rojo nuestro cuadrado que ha sido cerrado gracias al método close path. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video cómo utilizar la función arc, que nos va a permitir realizar arcos o circunferencias gráficas en nuestro canvas. Bien, entonces pues tengo un archivo aquí llamado arco.html. Ya tengo acá creada lo que es el line width,
el ancho de línea, stroke style, color amarillo, y file style para utilizar de, de relleno cuando utilizamos la función fill. Bien, entonces pues voy a poner un comentario acá, arco, y primero pues voy a utilizar el Begin Pad para empezar a trazar o indicar que vamos a hacer un gráfico, una ruta. Lo segundo es utilizar arc, la función arc, y la función arc lo que va a recibir por parámetros es la posición Y, la posición X, la amplitud del arco o el tamaño del arco, 1.1 por mat.pi. Esta es tenemos acá la posición X, la posición Y, la amplitud, y esto vendría a ser pues es el punto desde donde se va a rellenar nuestro arco. En este caso pues estamos iniciando de 1.1 multiplicado por mat.pi. Entonces con el número pi vamos a rellenar nuestra circunferencia. Va a salir digamos la mitad de un círculo que se rellena de 2 radianes, y eso es lo que estamos haciendo acá, generar acá un radián, y acá vamos a generar otro radián. Entonces vamos a ponerle acá 1.9 por pi, y por último tenemos que ctx.strobe, punto y coma. Si esto lo ejecutamos, acá tenemos la mitad de un arco. Como ven, aquí está la mitad de un arco. Voy a copiar esto y vamos a modificar los valores de acá. Bien, acá vamos a cambiarle para que sea un arco en la posición 250, 150 aquí, 50 de amplitud, 1.1 por mat.pi, 1.9, pero el último parámetro va a ser el parámetro true. El parámetro true lo que va a hacer es cambiarnos el sentido del arco, es decir, voltear el arco. Entonces nos ha volteado el arco. Esto es lo que hace el último parámetro que recibe la función arc. Vamos a ver otro. Vamos a ver acá. Este otro arco va a estar en la posición 400, 150, 50. Y aquí pues el parámetro lo vamos a cambiar por 0. Va a inicializar en 0. Y aquí le vamos a poner 2. Le vamos a poner 2 y le vamos a quitar el true. Vamos a ver. Y como ven, pues aquí tenemos una circunferencia completa. Es decir, la amplitud, pues ya sabemos que es el tamaño. Ahora, inicia en 0 y con 2 por mat.pi, pues nos rellena todo el círculo, toda la circunferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este valor? De 0 cambio a 1. Como ven, un tramo se está comiendo. Si cambio a 2, otro tramo se está consumiendo otro tramo. Pero si cambio a 0, pues inicia desde el punto 0. Y con 2 por pi, pues ya rellena todo el círculo. Entonces, de esa forma podemos ir conociendo el funcionamiento de cada parámetro dentro de esta función arc. Si esto lo cambio de 2 por pi, cambio por 1 por pi, vamos a ver qué alteración se produce. Pues, como ven, 1 hace referencia a la mitad de casi de todo el círculo.
del círculo. 1, si pongo 3, prácticamente no hay efecto. Es igual que poner 2. Prácticamente con 2, con el número 2 por más punto pi, inicializando desde el punto 0, pues ya se rellena toda una circunferencia. Ahora, también podemos utilizar acá el método fill, ctx.fill. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video cómo Llamando hacer al método, unas pues ya se curvas aplica lo que está especiales, acá. que son unas El curvas relleno en cuadráticas color rojo para trigonométricas, solamente este este error, estilo de curvas. o para Vamos la a ver que tenemos circunferencia que una hemos función generado acá. especial que nos permite Entonces, realizar este bien, tipo acá de está. curvas, Generada que la es esta circunferencia función y con quadratic el color de curve relleno. 2. Entonces, pues vamos a utilizar esa curva. Yo me he creado un archivo llamada curva Bézier. El nombre Bézier es el nombre del inventor o del matemático que pues realizó esta curva Bézier, tal cual como dice acá, dibujar una curva Bézier cuadrática. Este es el nombre del inventor, del creador de esto, el matemático. Bien, entonces pues vámonos al código. Tengo aquí un archivo creado, curva Bézier. Necesitamos pues el ancho de la línea, el stroke, style y este fill ya no vamos a rellenar nada. Necesitamos el ctx.begin path, abro y cierro con punto y coma. Bien, entonces lo primero necesitamos también es el método move2 para trazar el inicio eh, de nuestros puntos del trazado de esta curva. Entonces pues vamos a ponerle acá que se va a inicializar esto en el punto 20 y en el y en Y1 también en el punto 20. Lo segundo pues es ya llamar al método quadratic curve 2, este método de acá. Entonces vamos a utilizar ctx.quadraticCurve2 punto y coma y le vamos a pasar el punto de inicio. Le vamos a pasar 150 por la Y, coma, y 200 por la X. Y también necesitamos estos otros métodos, tal cual como indica acá. Son 4 parámetros los que recibe el método quadratic curve 2. Por aquí está. Acá dice. Esto de acá vendría a ser el inicio del control de la curva. En el punto X, el punto de control, y en el punto Y. Y esto vendría a ser el final de la curva en la X y en la Y. Entonces, pues vamos a ponerle acá, por ejemplo, 400, y 20. Y por último, para poder dibujar ya la curva, pues utilizamos stroke. Abro y cierro y cierro con punto y coma. Vamos a ver. Entonces voy a llamar al archivo curva Bézier, curva Bézier. Aquí está. Entonces aquí tenemos nuestra curva Bézier. Si le cambiamos los parámetros por el parámetro que está aquí, 20, 100, 200 y 20, nos tendría que salir esta forma de... Aquí está muy parecido, pero este está un poco más pronunciada por acá. A ver, vamos a ponerle esas medidas. Guardar y ejecutamos. Y como ven, pues aquí está. Parece un check o el símbolo de Nike. Entonces aquí tenemos pues este ejemplo, este pequeño ejemplo de cómo utilizar estas curvas estas curvas trigonométricas que nos van a servir más adelante para hacer juegos más complejos. Como por ejemplo un tanque que se mueva
a 180 grados y que dispare a todos sus enemigos. Y así podemos ver muchos ejemplos de este tipo utilizando estas curvas, que es necesario saberlas para tener las bases. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver otra función que nos va a ayudar a hacer una curva Bézier cúbica. Vamos a ver, es una curva especial, entonces la voy a tener en este fichero Bézier cúbicas.html y la voy a correr acá en el navegador. Bézier cúbicas. Bien, pues vamos a necesitar el ancho de la línea, el stroke style y el Beijing path. Necesitamos estos tres elementos. Luego necesitamos pues el punto de inicio de la línea en la posición X y en la posición Y. Yo lo voy a poner en 2020 y luego necesitamos pues la función Bézier curve to. Esta es la función que nos va a graficar ese gráfico, esa línea de tipo Bézier curve. Bien, entonces acá tengo que ponerle los parámetros. Le voy a poner 20, 100, 400, 100, 200, 300. Bien, cada parámetro pues tiene su razón de ser, que ahora lo vamos a ver. setx.stroke para dibujar el gráfico. Lo voy a dar a guardar y lo voy a ejecutar acá. Entonces aquí tenemos una curva totalmente diferente a la que habíamos hecho en el video anterior. Bien, si vemos esto, buscamos la documentación en internet, pues vamos a ver aquí en esta página. Tenemos acá, nos dice acá que dibuja una curva de Bézier, una curva cúbica de Bézier. Y aquí está, pues tal cual como hemos puesto nuestro código. Y acá está pues los parámetros y la razón de ser de cada uno. En la coordenada X, pues en donde nosotros hemos puesto pues acá 20, la coordenada X del primer punto de control, la coordenada Y del primer punto de control, coordenada X y coordenada Y del primer punto de control. Ahora, si esto lo cambiamos, yo le pongo 60, vamos a ver que va a cambiar, va a tener un cambio lo que es la gráfica. Como ven, ha cambiado mínimamente, ha cambiado su, su tamaño. Si esto ejecutamos, por ejemplo, le ponemos 200, pues cambia acá. Esta curvatura está cambiando. Entonces, pues vamos a ver acá. Las dos que están al medio, los parámetros que están acá al medio, el 400 y el 100. El 400 hace referencia a, dice acá, coordenada X del segundo punto de control. Ahora, si este 400 lo cambiamos a 30, vamos a ver qué pasa con la curva. Entonces ha cambiado, ya no está tan pronunciada. Lo cambiamos a 500 o a 600. Vamos a ver si se pronuncia la curva. Y como ven, pues se ha pronunciado. Entonces, pues esto nos permite dibujar rápidamente estas curvas con varias curvas en realidad. Tenemos una y dos curvas. ¿Qué pasa si cambiamos este 100 por 30? Vamos a ver. Ahora, este 30 que estamos cambiando es la Y, la coordenada Y del segundo punto de control. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, ha tenido un cambio mínimo. Vamos a regresarlo a 300. Bien, el 200 hace referencia a la coordenada X del punto de finalización y la coordenada y
y del punto final. Vamos a cambiar acá. Por ejemplo, vamos a ponerle 900 y aquí le vamos a poner 100. Vamos a ver qué forma toma. Y ha tomado esta forma así tan larga. Vamos a cambiarlo a 100, que sea 100, 100. De esta forma pues podemos ir manipulando el método y poder pues ir dándole forma a esta curva cúbica de Bézier. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo hacer un zigzag con todos los métodos que hemos aprendido hasta ahora en el curso. Bien, vamos a entonces a declarar acá una variable. He creado un archivo llamado zigzag.html, que ya lo tengo aquí corriéndolo, zigzag.html. Entonces pues vamos a crear la primera variable, que va a ser la variable inicio x, que va a ser igual a 85. Desde ese punto vamos a iniciar. La otra va a ser la variable inicio por la y, que va a ser igual a 70, punto y coma. Luego necesitamos una variable que se va a llamar desplazamiento, bar desplazamiento. Esto va a ser igual a 30, punto y coma. Otra variable que va a representar el número de líneas que va a tener nuestro zigzag. Luego necesitamos pues para poder dibujar las líneas necesitamos la propiedad del line width, el ancho de la línea, que va a ser de 10. Luego necesitamos el stroke style para darle lo que es el color a nuestras líneas. Entonces el style va a ser color azul. Luego otra propiedad llamada line cap, que esto le va a dar un efecto de redondeo a las terminaciones de nuestras líneas que va a formar el zigzag. Luego también vamos a darle un efecto de redondeo a las líneas que hacen digamos, la unión de todas las líneas que hacen la unión de nuestro zigzag. Necesitamos el begin path, y necesitamos lo que es el move to. El move to indicándole lo que es el inicio en la X y el inicio por la Y. Bien, entonces pues necesitamos ahora lo que es un bucle for para poder hacer el zigzag. Entonces vamos acá. Voy a decirle acá var y que se inicie desde 0, punto y coma y menor a líneas, es decir, a la cantidad de líneas, punto y coma y más. Bien, acá voy a crear una variable que se va a llamar x. Esto va a ser igual al inicio x que he declarado acá, que es 85, más lo que es acá voy a poner lo que es la i que estamos corriendo acá, que estamos empezando acá, inicializando en 0. Está ahí, conforme vaya dando vueltas, pues va a tomar un valor 0, hasta el número pues 14, que es el menor que líneas, que vale 15 acá. Entonces, este valor inicio que va a iniciar en la posición 85, pues va a ir tomando un valor superior conforme vaya dando vueltas nuestro bucle for. Entonces va a ir sumando, pero a la vez también vamos a ir multiplicando acá con lo que es esta variable de desplazamiento, que le hemos dado un valor de 30. Entonces este va a ser un valor cambiante, una variable pues, que va a ir cambiando conforme vaya dando vuelta el bucle. Para lo que es la variable y, vamos a tomar el valor de inicio y por la posición y. Y acá pues vamos a hacer que
todos los números que tengan residuo 0, que vamos a contar desde el 14, desde el 0 hasta el 14, los que tienen residuo 0 o los que son pares, pues vamos a ir sumándole un 100. Entonces, pues hacemos esto. Agarramos la i, sacamos lo que es el módulo 2. El módulo, si es igual a 0, significa que es par, y por lo tanto pues vamos a agarrar la y vamos a darle el valor de lo que hay en la variable inicio y más 100, punto y coma. Bien, entonces de esa forma vamos a hacer variable el valor de la y. Y aquí abajo pues vamos a ponerle lo que es el ctx punto, para poder dibujar ya las líneas, line 2, punto y coma, y le pasamos pues la x y la y que ya tiene pues los datos variables en su interior. Y saliéndonos del bucle for, pues llamamos al método stroke o stroke. Voy a darle a guardar y voy a ejecutar esto. Y como ven, pues aquí está mi zigzag. Aquí está redondeado en el inicio, en el final y también en las uniones. En cada una de las uniones pues está redondeado. Esto tiene que ver con estas dos de acá. Si esto lo comento, pues se le quita ese efecto de redondeado y regresa así, puntiagudo. Cambio esto, que sean solo 5 líneas nada más. 5 zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. Si aumento esto a 25, pues acá tenemos, se crean más líneas para formar el zigzag. Entonces, como ven, pues aquí con un bucle for hemos hecho pues que se cambien los valores para que el zigzag vaya pues tomando esta forma, vaya creándose varias líneas en este sentido. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo hacer un espiral con el código que hemos ido aprendiendo. Bien, pues ya tengo acá un archivo llamado espiral.html y tengo el fichero espiral.html. Dentro de este if pues vamos a ir colocando, por ejemplo, pues nuestra primera variable, que va a ser el radio, que va a iniciar en 0, y otra variable llamada ángulo, que va a iniciar en 0, que luego va a ir variando. Luego necesitamos lo que es el ancho de la línea de nuestro espiral. Necesitamos el stroke style. En este caso pues le vamos a poner color naranja al ancho de la línea. El begin path y lo que es el move to. Vamos a poner acá ctx.move to. Y acá pues le vamos a pasar el ancho y el alto del canvas, es decir, de nuestro canvas que hemos creado. Entonces vamos a coger directamente de la variable canvas punto, vamos a coger lo que es el width, el ancho, y acá pues lo vamos a dividir entre 2 para ir agrandando, o perdón, acercando al medio nuestro espiral, acercando al medio del canvas. Para ello lo vamos a dividir entre 2, coma, y el otro pues vamos a coger de igual forma, agarrar el objeto canvas y vamos a llamar al alto o la altura del canvas GHT y lo vamos a dividir entre 2. Bien, ya tenemos las dos variables puestas en el move to, y ahora pues necesitamos un bucle for. Vamos a abrir y cerrar, vamos a inicializar esto
vamos a agarrar que la variable i se inicie en 0 y que sea menor a 200. Entonces va a dar una especie de 200 vueltas nuestro bucle for para ir formándonos una espiral. Vamos a agarrar la variable radio que hemos declarado en 0 y esta variable radio va a ir incrementando, va a ir sumándose con el valor de 0.75, punto y coma. Vamos a agarrar el ángulo, la variable ángulo que está en 0 acá, inicializado en 0, y también de igual forma va a ir sumando, conforme vaya dando vueltas, pues va a ir incrementando, va a ir sumando lo que hay en mat. Vamos a agarrar mat.pi multiplicado por 2 y esto lo vamos a dividir entre 50. Entonces este valor pues se va a ir incrementando en ángulo. Entonces lo vamos a tener guardado en ángulo. Bien, necesitamos también var la variable x. Esto va a ser igual a canvas.width, primero el ancho, canvas.width, esto lo vamos a dividir entre 2 y le vamos a sumar lo que es el radio que tenemos acá, el radio, y lo vamos a multiplicar por mat punto y llamamos a un método del coseno. Bien, y a este método le vamos a pasar el ángulo. Entonces esta variable x pues va a contener toda esta operación y este método del coseno pues va a hacer que se vaya agrandando en cada vuelta, se va a ir agrandando los círculos hasta formarnos pues ese efecto de espiral en todas las vueltas. Como vamos a hacer que se dé como 200 vueltas, pues nos va a formar desde el centro del canvas que nos lleva a esto, nos va a dibujar las líneas desde el centro del canvas, desde el centro, pero nos va a ir dibujando poco a poco, el bucle for nos va a ir ampliando el espiral de esta forma, gracias al método del coseno que le estamos pasando por parámetro el ángulo, que va a tomar el valor de mat.pi pues multiplicado por 2 y dividido entre 50. Entonces pues eso, estamos haciendo todo esto acá, agarrando el ancho del canvas, pues dividido entre 2 y sumando el radio. Y todo eso lo vamos a guardar acá en la X. Y también pues para lo que es la variable Y, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar todo esto. Y pues acá va a ser el height, que es el alto. De igual forma pues vamos a dividir entre 2, sumar por el radio, pero acá va a ser por el seno, pero el seno se representa con el método sin, y acá pues le pasamos el ángulo. Entonces por el lado de la X se va dibujando esto y esto es por el lado de la Y en nuestro canvas. ¿Qué necesitamos luego? Necesitamos line 2 punto line 2 y le pasamos x.y, lo que estamos generando acá, para que nos dibuje pues el círculo, y por último el espiral, y por último pues saliéndonos ya del bucle for necesitamos el ctx.stroke. Bien, vamos a probar esto, voy a darle a guardar y como ven pues acá iniciamos desde el centro del canvas, move to, nos da ese inicio desde el centro del canvas y poco a poco el bucle for pues nos va ampliando el ángulo y el radio de nuestro espiral. Poco a poco se va agrandando de esta forma hasta darnos este efecto de tipo espiral.